Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio Crecer. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura que tocará el corazón de muchas personas. Todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido pérdidas, decepciones, rupturas, enfermedades o momentos que nos han hecho preguntarnos por qué nos está pasando esto o por qué me pasa a mí. Pero hoy queremos ir un paso más allá y preguntarnos si es posible que algunas heridas también puedan convertirse en algo que nos apoye a convertirlo en una transformación. Y para hablar de este tema tan importante y tan interesante, me acompaña una invitada muy especial, mi amiga Ibari Verónica Pérez, a quien le voy a abrir el espacio para que se presente. Hola, Vero. Hola, hola Wendy, qué Buenas gusto, noches. buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues estoy muy tranquila, fíjate aquí esperando este encuentro y con este tema tan importante como decías ahorita. Lista. Primero que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sé que lo estuvimos postergando, pero ya estamos aquí, listas para esta charla que espero que llegue a muchas personas que requieran escuchar lo que vamos a platicar. Y antes de iniciar, me gustaría que quienes hoy nos acompañan o quienes van a ver este en vivo ya grabado en nuestro canal de YouTube, quienes nos acompañan pudieran conocerte un poquito más antes de profundizar en el tema, saber quién es Verónica y qué te llevó a interesarte por este tema, que fue un tema que tú me sugeriste y que me pareció muy interesante. Entonces, platícanos de ti, Vero. Bueno, pues para los que no me conocen, yo soy life coach desde abril. Abril fue mi certificación de coaching elite del 2017. Llegué al mundo de la transformación en el estilo cuántico y lo primerito que vi es que venía una certificación de coaching. Entonces, desde entonces soy coach certificada y a la fecha de hoy, 9 años después, pues tengo múltiples certificaciones en diferentes áreas como la financiera, PNL, felicidad, neurociencias, etcétera, etcétera. Mucho más antes de llegar al mundo del coaching, estudié teología, fui guía de talleres de oración y vida y todo mi camino comenzó con un taller de escuela para padres, buscando respuestas de por qué mi vida era tan difícil y yo ya identificaba que en mi vida había patrones que yo no quería pasarle a mis hijas, a mis dos hijas. Entonces vamos a hablar que estamos en un camino de 30 años, 30 años de desarrollo. Y bueno, las últimas 2 años para mí han sido la licenciatura en psicología, con múltiples certificaciones también de psicotraumatismo, manejo de trauma, trastornos de personalidad, terapias de tercera generación, etcétera, etcétera. Entonces, lo principal que hago es coaching. Eso es lo principal. Soy facilitadora, entrenadora de inteligencia emocional. Esto casi no lo menciono, Wendy, pero también soy predicadora y oradora profesional. Ah, mira qué interesante. Soy certificada en Los Ángeles, California, por la Arquidiócesis de Los Ángeles hace 22 años. Wow. Entonces, hablando del tema que yo te sugerí, no es casualidad, no es casualidad este tema, porque hablando de la mentalidad, existen 4 tipos de mentalidades frente a la adversidad. Los seres humanos, desde que nacemos, nos estamos enfrentando a la adversidad. Entonces, en esta filosofía o en esta teoría de que existen 4 tipos de mentalidades, pues yo me encontré con el término antifrágil. Y ¿sabes qué, Wendy? Yo no lo busqué. Esto de qué es la antifragilidad, yo no lo busqué. Más bien, este tema me encontró en 2023.
como parte de de un diplomado, clase que ofreció Coaching Global. Yo pertenezco a Coaching Global porque pues he estado ahí con ellos por varios años. He tomado varias clases con ellos y conozco al fundador, a Fernando Sáenz Ford. Entonces él ofreció esto de mentalidad antifrágil en 2023, exactamente hace 3 años. Y cuando tomé esta clase de 2 días, así también virtual, estábamos en pospandemia, pues fue una gran sorpresa para mí encontrar que yo tenía este tipo de mentalidad antifrágil, que yo la tenía y que había podido hacer del caos de mi vida, convertirlo, superar situaciones, enfrentar crisis y encontrar esas oportunidades de crecimiento y también creando valor para otras personas. Ajá. Entonces, más bien a mí me encontró. Muy bien, y ya que te estás adentrando al tema, me gustaría que iniciáramos, porque la palabra en sí, por sí sola, no es, yo creo que no es tan explícita, no es, no, es un poquito, suena un poquito complicado, entonces para la gente que nunca había escuchado del término o que lo había escuchado pero realmente no logra comprender qué es la antifragilidad, ¿nos podrías explicar de una forma sencilla cómo lo podrías explicar qué es la antifragilidad? Para que podamos entender qué es ser antifrágil, primero hay que ver las otras 3 mentalidades, ¿verdad? Existen 4 tipos de mentalidades según Nassim Taleb, ajá, nacionalizado estadounidense, pero es medio oriental. Según él, hay personas con mentalidad frágil, y bueno, tal vez conocemos a varias personas que tienen esa mentalidad frágil, que ocurre una adversidad en su vida, una crisis, una pérdida, como lo mencionabas antes, se caen, se rompen y se quedan ahí estancados en el duelo, en la pérdida, en la victimez. Ajá. Y no se pueden reagendar, no pueden reorganizarse, no pueden sacar provecho de esta pérdida, de este dolor. Esa es una mentalidad frágil. Ajá. Luego viene la mentalidad robusta, que es la segunda. Tal vez conozcan esas personas que son inalterables, son como rocas. Son esas personalidades con esa mentalidad que se está cayendo el mundo alrededor y ellos parece que no les afecta. ¿Ok? Bueno, hablando de mecanismos de defensa, ya yéndonos hacia la psicología, pues es un gran mecanismo de defensa, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando solamente de tipos de mentalidades según esta teoría de Taleb. Bueno, esas personas robustas es la segunda mentalidad, está la frágil y la robusta. De ahí viene la tercera, que es la resiliente. Este término se ha puesto muy de moda en las últimas 2 a 3 décadas, ser resiliente. ¿Qué es ser resiliente? Son esas personas que se permiten ser vulnerables cuando hay una crisis, cuando hay una pérdida, cuando hay una adversidad fuerte en su vida, se permiten llorar, se permiten sentir, se adaptan y se recuperan. ¿Ok? Se recuperan y siguen adelante con su vida. Ese ya es una mentalidad que nosotros podemos decir de wow, ser resiliente es como ya, ¿verdad? Ya salí adelante, me rediseño, decimos. Sigo adelante con mi vida, voy allá, voy allá. De ahí viene la mentalidad antifrágil, que por solamente el título podríamos decir que es lo contrario a frágil, ¿verdad? Antifrágil. O sea, no me rompo, si me caigo no me rompo. No, antifrágil va mucho más allá. Dice Taleb que se alimentan del caos, esas mentalidades. Esas personas, así como yo, y tal vez como tú, Wendy, no lo sé, nos alimentamos del caos. Fíjate, o sea, Zafos, ¿eh? Ah, pero fíjate, no es que lo hayamos elegido. Por ejemplo, en mi caso, vine a ser arrojada en una familia, lo digo así, donde el caos ya era parte de la vida, ¿sí? Donde ya había alcoholismo de parte materno, apuesta de la parte paterna, caos, ¿ah? Diferentes tipos de adicciones. Entonces, ¿qué hacemos las personas con una mentalidad antifrágil? Pues nos recuperamos de situaciones. Llegan situaciones inesperadas y no es que no lo sintamos. Claro que viene un impacto, sin embargo, prosperamos por encima de donde estábamos.
¿Sabes cómo lo veo yo? Como una escalerita, como que voy en la vida en una escalerita y cada escalón que voy subiendo es porque me costó una crisis, una pérdida, un impacto, un trauma, un abuso. Entonces, no solamente soy resiliente, sino que prospero por encima del nivel de donde estaba. Y hay una característica muy importante, las personas antifrágiles no estamos en control casi de nada. Esto a mí me llamó mucho la atención, porque si nos vamos a la teoría de las estrategias de sobrevivencia, pues una estrategia es estar en control de situaciones, personas y cosas, ¿cierto? Totalmente. Bueno, en la teoría antifrágil, los antifrágiles carecemos de control. Hay caos, hay problemas, la gente se muere, perdemos casas, tenemos que salir huyendo del país, tenemos que mudarnos de ciudad, hay mucha pérdida, hay mucha situación de ese tipo y como no estamos en control, pues tomamos riesgos. Estamos siempre en el no sé qué va a pasar, pero sea lo que pase, veo esta oportunidad que viene adelante y libero mi potencial. Entonces, imagínate, yo digo que este es un superpoder, Wendy, que las personas que solo se quedan en resiliencia no alcanzan a entender, no alcanzan a aprovechar esto. Yo lo veo como un superpoder porque entonces si yo desarrollo mi potencial debido a todas esas cosas que parecen tan fuertes, tan desagradables, y en base a esto que superé, puedo crear nuevas realidades sin miedo, entonces, pues reconociendo mi área de oportunidad, mi área de impacto, de poder personal, pues puedo seguir creando valor, no solo para mí, sino también para otras personas. Uh -huh. Entonces, eso es ser antifrágil. Bien, y mira, ya más o menos respondiste a la que sería mi segunda pregunta, porque creo que una de las principales confusiones sería cuál es la diferencia o qué hace lo que difiere entre ser una persona resiliente y una persona antifrágil. O sea, lo que Uh -huh. estoy entendiendo, la resiliencia nos habla de la capacidad de recuperarnos Uh y la -huh. antifragilidad nos invita a pensar que algunas experiencias pueden dejarnos fortalezas, aprendizajes y sobre todo que nos permite construir algo adicional a partir de ello. Exacto. ¿Sí? Mejor no lo podías decir. No porque, el Exacto. dolor, no porque el dolor haya sido algo bueno, porque también eso llega a ser confuso. No es porque el dolor lo requeríamos. Sin embargo, tuvimos la capacidad y como dices, ¿no? Fui arrojada, me tocó vivir esa situación, ahí estaba en ese momento Uh y -huh. a partir de ello pude lograr construir algo valioso para mí o para mi entorno, y mi entorno también, ¿no? Y mi entorno, sí, sí, porque mira, también para poder entender un poquito mejor cómo es ser antifrágil, hay que ver las 6 necesidades del ser humano. Ajá. Eso viene desde la pirámide de Maslow. Tony Robbins usa mucho esto de las 6 necesidades, ¿verdad? Y las 4 primeras, pues, son las más básicas, las 2 últimas son las del ser. Y entonces, cuando vengo yo y me encuentro con que cada ser humano, en primer lugar, necesita seguridad, sentirse seguro, tener certezas, y entonces yo me pregunto, ah, caray, en mi infancia yo nunca me sentí segura. El único espacio donde de repente me sentía segura era cuando mi papá me abrazaba en medio de todo ese caos, porque era el amoroso. Digo, ok, bueno, puedo accesar a este espacio seguro sintiendo el abrazo de papá, ¿verdad? Pero te repito, el esto de ser antifrágil es crisis y crisis y crisis y caos y retos y tomar riesgos. Entonces, el ser humano necesita seguridad, pero también necesita variedad, que es la segunda necesidad del ser humano, necesita incertidumbre. Imagínate si siempre supiéramos, estuviéramos en este espacio seguro y sabiendo lo que va a pasar con puras certezas, sería muy aburrido, ¿verdad? Sería como la línea cuando dejamos de respirar. Y no, sin embargo, el corazón requiere hacer así, el brinquito, porque estamos vivos, entonces en nuestra vida requerimos certeza y variedad, o sea, incertidumbre. Y luego viene la tercera necesidad básica del ser humano, que es sentirse importante. Uh -huh. Saber que es importante
para sus papás, después para la pareja, para los hermanos, para los amigos en el trabajo, sentirse importante, sentir que tiene un significado estar vivo. Y luego la cuarta es la conexión. Entonces, todos los seres humanos necesitamos certeza, incertidumbre, importancia, sentirnos importantes y sentirnos conectados. Y de ahí nos vamos a las necesidades del ser. Y ahorita vas a ver cómo se conecta bien esto. Ok. El ser, nuestra alma, porque hace mucho escuché, somos un espíritu, un alma en un cuerpo, viviendo una experiencia humana, y estoy totalmente convencida de eso, porque la quinta necesidad, que es la primera del ser, es aprendizaje, crecimiento. Entonces yo voy y reviso en mi vida en 2023, ¿eh? En junio de 2023 yo reviso mi vida y ha sido aprendizaje continuo desde que aprendí a leer a los 4 años. Entonces, yo no, tú lo sabes, yo no me gradué de una universidad de joven, me casé muy joven, sin embargo, he sido una alumna autodidacta eterna, ¿verdad? Siempre con los libros y luego me dice la maestra, llevas como 3 licenciaturas. Bueno, sí, sí, vamos a decir que sí, porque me encanta aprender, me encanta seguirme cultivando, aprender de diferentes áreas y de ahí viene la quinta necesidad que es del ser, que es ser contribución y buscar la trascendencia. Entonces, si conectamos la mentalidad antifrágil con todo esto que mencioné ahorita, pues es una fórmula mágica, porque entonces resulta que pase lo que nos pase, siempre vamos a buscar que tenemos ese propósito y que todo ha sido parte del aprendizaje y para hacer contribución. Muy bien, entiendo. Y como una vez escuché en una, no recuerdo si era una clase en la maestría, cuando dijo una maestra, dijo, el caos es necesario. El caos es necesario porque donde hay caos hay vida. Así Y es. una frase que se me quedó bien grabada, porque en ocasiones estamos así como dijiste, o sea, tan planos, tan así, que requerimos una sacudida para hacer ese salto, para hacer ese cambio, para hacer nuestro siguiente reto, ¿no? Entonces, pues sí, donde hay caos es como la plantita, ¿no? O sea, a veces le requieres mover La la tierrita. tierra para que siga creciendo. En coaching, Wendy, se dice que estamos en una transparencia. ¿Qué significa esto? Que estamos en lo conocido, ya estamos en transparencia, todo fluye de manera, ya expandimos nuestra zona cómoda y estamos en transparencia. No, pues cuando llegas a un entrenamiento transformacional, te hablan de la zona cómoda y nos invitan o más bien nos empujan afuera de la zona cómoda, ¿verdad? Bueno, pues cada vez la zona cómoda se va expandiendo y cada vez que la vamos expandiendo con nuevos retos, con nuevas situaciones, volvemos a entrar en transparencia. ¿Y qué es lo que interrumpe la transparencia? Lo que acabas de decir ahorita, pues son los quiebres de la transparencia. Y entonces nos movemos y vamos tomando riesgos sin miedo para crear nuevas realidades. Muy bien. Ahora, Vero, pues sabemos que la mayoría de las personas, pues no voy a generalizar, pero creo que el 99.9% de las personas pues atravesamos por experiencias difíciles, unas más difíciles que otras, pero todos atravesamos, o la mayoría de las personas atravesamos por experiencias. Y puede parecer que algunas personas pueden quedarse atrapadas en el dolor, mientras otras sí logran transformarse. Ujú. ¿Qué es lo que tú consideras que sucede? Porque algunas quedan ahí atrapadas. Bueno, en primer lugar, habría que considerar cómo fue su niñez, qué tipo de apego desarrolló, si tiene un apego ansioso, si tiene un apego seguro, un apego ambivalente, cómo fue sus primeros 9 años, ajá, y también si tiene trauma. En el mundo de la transformación no les gusta hablar de trauma, pero ¿sabes qué? A mí me parece algo muy, muy importante hablar de trauma porque si nos vamos a las 5 leyes de la medicina germánica, nos habla de que cuando tenemos un impacto fuerte, un shock vivido en soledad, queda una huella en el cerebro, impacta un órgano. Entonces, el trauma es real, no es psicológico. Está impactado el cerebro y está impactado un órgano y se puede producir un tumor canceroso en días, en minutos. Entonces, el trauma es real.
Entonces, habría que considerar todo esto, qué tipo de personalidad tiene, o sea, para saber por qué una persona va más allá de la resiliencia y otra se queda atorada, pues tiene mucho que ver todo eso. Ajá. Por eso la psicología se enfoca en estudiar cómo fue la infancia. Y aunque algunos, he escuchado a algunos coaches, master coach transformacionales decir que no hay que ver el pasado, que hay que enfocarnos Cuánticos, en el cuánticos, ajá. cuánticos. ¿Sabes qué? Ahora que terminé la licenciatura en psicología, puedo decir así, con la boca grande, pues no, porque de allá venimos y lo que hacemos ahorita tiene que ver con todo eso. Y si no lo podemos ver y no lo podemos reconocer, honrar, validar y hacer un proceso de, ahora vivo en el presente, ya no soy esa persona. En el caso de los abusos, en el caso de las pérdidas, en el caso del trauma de desarrollo, que muchos niños desarrollamos cuando tuvimos maltrato en nuestra infancia. Se desarrolla el trauma de desarrollo y después venimos con un trauma complejo en la edad adulta y así que porque se oye muy bonito ser cuánticos, pues no, no hay que hablar de trauma. Claro que existe el trauma, claro que existe y poner atención en eso es el primer paso, ¿sí? Entonces, una persona que no sale adelante de una crisis, que no se puede reagendar, que no puede tener esta sensación de ser dueña de sí mismo, y estar parada en el presente y ir al futuro por lo que quiero, simplemente vivir una vida tranquila, pues es porque está atorada en el pasado, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y creo que también es importante decir que no todas las personas, como mencionas, no todas las personas tienen los mismos recursos emocionales, No, no tienen la misma red de apoyo, no tienen obviamente la misma historia. Entonces, por eso, pues no existe una comparación tal cual, ¿no? Y no el juzgar el proceso de cada quien. ¿Por qué? Porque venimos desde una historia totalmente diferente, aunque aparentemente sea la misma, cada quien lo vive de diferentes formas. Y cada Wendy, quien, dime, mira, ver la mano, se le tiene da dedos, la mano. No sé. 5 dedos, no, tiene 5 dedos y todos son diferentes, ¿verdad? Y cada dedo sirve específicamente para una función y entre todos podemos usar la mano. Igual pasa, en mi caso somos 5 hijos de los mismos padres, mamá y papá, y todos somos bien diferentes. Y aunque vivimos los 5 en la misma casa, con la misma mamá y papá, la diferencia de edad, los más chicos ya fueron creados de otra manera y de todas maneras hubo secuelas. Entonces, si en la misma familia, con los mismos papás, hay diferencias, imagínate en el mundo, en las culturas, en los contextos, eh, el sistema de creencias limitante, etcétera, etcétera. Entonces, por eso dices bien, no podemos juzgar a nadie, no podemos minimizar el dolor de nadie tampoco. Y esto me parece muy importante mencionarlo porque sí creo que existe mucho eso, ¿no? El compararla, a veces no solo el compararlo como el quién sufre más, quién sufre menos, hasta a veces en la misma persona, por ejemplo, a mí me pasa. A mí Ujú, me pasa que yo comparo mi situación y entonces digo, no, pues es que no es tan fuerte. O me pasaba mucho en terapia grupal, por ejemplo. ujú. Que yo llegaba con un tema de mi perrito, se me enfermó, que a lo mejor mi dolor era fuerte, pero yo lo miraba con otros que llegaban, que no sé, que su hija o que un abuso. Entonces yo sola decía, ay, pues entonces no, les voy a dar la oportunidad a ellos porque lo de ellos es más fuerte, es más importante. Pero realmente mi situación o la forma en la que yo estaba viviendo mi situación no quiere Así es. decir que fuera menor, ¿no? Que eso es lo No, que no estoy podemos aprendiendo. minimizar. O sea, nunca vamos a sugerir que lo minimicemos. Minimizar no funciona. Tu dolor es tu dolor, para ti tu perrito es el ser que amas, con el que convives, es como un hijo. Entonces, además eres muy amorosa con él, ahora ya tienes 2. Yo antes no entendía esta parte de cómo pueden amar tanto un perro. Ahora, gracias a mis nietos y a una querida amiga Ara, que tiene su perrita así chiquititita, digo, ay, no, es que sí se puede amar a un animalito así, ¿no? Entonces ya, yo ya me abría esa posibilidad de entender cómo es el amor hacia un animal. Antes no. ¿Y de dónde viene? Pues de que me envenenaron a mi perro cuando era niña y cerré ese capítulo de
yo no voy a querer perros porque querer un perro y que te lo maten duele. Mecanismo de defensa, ¿verdad? Entonces, mira, por ejemplo, estoy contribuyendo con el programa Flor Amarilla de Fundación Caminos Sin Fronteras, ya tuviste una entrevista, ¿verdad? Y bueno, se requiere mucha antifragilidad para que las mujeres supervivientes de abuso sexual y violación se puedan recuperar de eso. ¿Por qué elegí yo ser terapeuta de ese programa? Pues porque yo ya pasé por eso, ¿verdad? Claro, Entonces, cuando yo me paro en una sala y les digo, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, y me ven así ahora, me ven contenta, creando, haciendo, facilitando procesos así, también podemos ser inspiración claro. y somos inspiración. Y tú decías, bueno, lo mío no era tanto, dejo que otro. ¿Sabes qué? Yo he estado con muchísima gente, miles de personas en Estados Unidos, por los trabajos que desarrollaba, todo el tiempo daba coaching, coaching uno a uno o a familias. Y ¿sabes qué? Observaba ese sufrimiento y yo sacaba de mi arsenal, así como sacar la tarjeta, la historia dolorosa de mi vida que yo sabía que en ese momento los iba a apoyar a ver, ok, si yo pude salir de eso y ando sonriente, ando trabajando, traigo mi carro, esto y que el otro, y salí adelante, tú también puedes. Por ejemplo, atendía cientos de familias cuando perdieron las casas. No te imaginas las crisis que había porque el banco les había quitado las casas y yo llegaba con esta personalidad que tengo. Una señora estaba en una mecedora y ay, que mi casa y que mi casa. Y le digo, señora, usted no era dueña ni de la chapa de la puerta. Bueno, le di un ataque de risa porque era cierto, ¿verdad? La acababan de agarrar y al año se las quitaron. Entonces, todo esto que yo he vivido para mí son muchos regalos que la vida me ha dado. Ahora lo puedo ver así, Wendy. Esta antifragilidad, yo te digo que la veo como un superpoder. O sea, no nada más ser resiliente, ser antifrágil. Oye, Vero, pero a mí creo que todavía me sigue quedando ahí el, Ujú. el, el punto en el que, o sea, es posible tener un crecimiento y una experiencia que fue dolorosa para mí sin minimizar el sufrimiento vivido, porque, o sea, en qué momento, no me gustaría que se confundiera, ¿no? Que sí realmente requieres atravesar tu proceso, requieres vivirlo, Así tocarlo es. para salir, ¿no? Es como ir, toco como los cohetes, ¿no? Ir al fondo para salir impulsada más alto. Es Entonces, que mira, Wendy, para ser un poquito más gráfica, este, o sea, cuando la gente me dice, es que tú no entiendes lo que me dolió, le digo, bueno, yo solo sé que encontré a mi hija muerta en la cuna y me fui de la realidad por 6 meses. Estuve fuera de la realidad, acá, en no sé dónde, queriéndome morir también yo. Ajá, y eso fue hace 30 años. Ujú. Entonces, y que perdieron casas, pues yo también perdí la mía. No lo minimizo, sino que contando mis experiencias, dando estos pequeños regalos a la gente, no es que no me dolió, es que ya atravesé todo el proceso. Ya pasaron 30 años de ciertos eventos, ya pasaron 20 años de ciertos eventos, ya pasaron 10 años de ciertos eventos y bueno, sabes que soy una alumna incansable que me la paso tomando clases y terapia y todo esto y todo ha sido ¿para qué? Para poder entender porque a mí me pasaba lo que me pasaba. Yo quería ser feliz. Ujú. Y entonces, en esta antifragilidad, más allá de la resiliencia, elegir ser feliz el día de hoy. No es que minimice todo lo que viví, es que ya tuve mi tiempo para sanar, para dejar ir, para perdonar, ni que fuéramos Dios, ¿verdad? Más bien, para comprender que la persona que me hizo daño de esta manera, pues era lo que tenía para dar. ¿Qué más me iba a dar? claro. Y entrando en este proceso de comprensión del ser humano, pues entonces resulta que yo ya no tengo que perdonar nada, simplemente entiendo de dónde viene y digo, bueno, una persona que sufre hace sufrir a los demás. ¿Cómo que yo quería recibir amor si la persona estaba sufriendo? Ajá. Entonces no se minimiza de ninguna manera. Eso para mí sí es importante hacerle un highlight ahí, ¿no? Hacerle énfasis en que el ser antifrágil no significa minimizar o ignorar lo que te duele, lo que te esté pasando.
Ahora, Vero, ¿no? ¿cuál papel juegan nuestras creencias en la forma en la que interpretamos esto que nos sucede? Pues es fundamental, Wendy. Si yo creo que la vida es dura y que nací para sufrir, voy a actuar en concordancia con esa creencia, ¿verdad? Y si yo escucho, voy a hablar específicamente de mí, si yo escucho maldiciones desde niña, que no sirves para nada, que esto y que lo otro, o sea, para no repetir tanta tontería, ¿verdad? Si yo crezco mis primeros años escuchando eso, pues es esa voz que se me va a repetir todo el tiempo, son creencias limitantes, ¿verdad? Hay mandatos, hay potenciadores, o sea, hay toda una rama de que no lo podemos hablar ahorita, ¿verdad? Vayan al niño interior, a espacio crecer, ahí se habla de todo eso. Ajá. Entonces, pero sí es fundamental. A los niños antes de los 5 años se les dijo 40,000 veces por lo menos, no, no hagas esto. Un ¿Sabías? perrito te digo 50,000 veces. Sí. Ah, ¿Sabías esa no soy estadística? chiquita ahorita. ¿Sabías esa estadística? Antes de los 5 años ya se le dijo a un niño más de 40,000 veces, no te subas, no te bajes, no vayas, no hagas, no, 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 No no. respires. No, no te rías así, no te ensucies las manos, no, 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 más de 40,000 veces antes de los 5 años. Entonces, luego, ¿por qué la gente para todo dice no y es negativa y no cree en ella? Entonces, es fundamental empezar a descubrir qué clase de creencias tengo. Esto que yo creo de mí, de los demás y de la vida, ¿a qué me empuja? ¿Qué me lleva a hacer? Pero si la gente ni siquiera se puede preguntar eso, pues andamos dormidos, Wendy. Sí. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, Vero, que dice que no siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero sí podemos elegir qué hacer o qué hacemos con eso que nos sucedió. Y yo creo que ahí es donde comienza un proceso más profundo de lo que es una responsabilidad personal. Bueno, No, pues no para culparnos por lo que vivimos, sino para decidir cómo queremos seguir escribiendo la historia a partir de lo que nos sucede, ¿no? y sí sabes de dónde llega esa frase, ¿verdad? No, a ver, cuéntame. Yo pensé que yo la había inventado. Ah, no El sé. libro es muy conocida y es una frase valiosísima. Está en el libro El hombre en busca de sentido del doctor Víctor Frank. Ajá, que estuvo en los campos de concentración. Fíjate, qué mentalidad antifrágil. Campos de concentración, viendo morir a todo el mundo, viendo perdidos toda su familia y él encontrar esta idea de no puedo cambiar esto, estas torturas, este no comer, este trabajo forzado, todo lo que significó campo de concentración y encontrar en él que no podía cambiar nada externo, pero sí cómo sentirse al respecto. Y llega hasta nuestros días, muchas décadas después, y es totalmente aplicable el día de hoy. Sí, quiero aprovechar este momento para si alguna de las personas que está conectadas quiere hacer Hola, Carmen. algún Ahí comentario, está. Carmen, algún comentario, alguna pregunta para Vero, pues con gusto aquí yo se la puedo compartir para que tengan alguna aportación con ella. Ahora, Vero, Y continuando en lo que se deciden. Desde tu experiencia, ¿cuáles son algunas de las heridas o crisis que más logran potencializar las oportunidades que tienen de transformarse las personas? yo no creo que haya una lista, Wendy, o una categoría, porque como lo dijimos antes, bueno, poniéndote como ejemplo tu perrito, ¿verdad? Bueno, ahora ya tienes dos. Es un ser vivo, ajá, es un ser vivo, es un ser valioso para ti. Cualquier cosa que les pase, para mí puede ser algo mínimo, porque pues no tengo ni perritos, ¿verdad? Mis nietos son los que tienen los perros. Pero para ti sería tal vez catastrófico que les pase algo, ¿no? Entonces, no podemos generalizar, ni podemos minimizar, ni poner en una lista, en el número uno, que es el más chiquito, que se te muera tu perrito. No, cualquier evento que signifique pérdida, cualquier evento que signifique sorpresa repentina, shock, ajá, pérdida de cualquier tipo, puede calificar para eso y ahí sí va a depender
de la persona, de la personalidad, de las heridas de la niñez, del tipo de apego, si tiene un trastorno, si tiene una enfermedad mental, porque eso es una realidad. No podemos negar que hay personas que tienen una bipolaridad, una esquizofrenia, un narcisismo, todo eso existe. Y en esta filosofía de todo, del mundo es bonito y toda la gente es buena, muchas personas se voltean porque no quieren ver todo esto de la salud mental y no lo atienden. Entonces, es muy variable, es muy ambiguo, depende de cada persona. Ujú. Pero sin duda, cualquier cosa que signifique pérdida. Ok, ok. Y yo creo que muchas veces escuchamos historias de personas que después de una pérdida, hablemos de una pérdida, de una enfermedad, de una ruptura, de una crisis, Ujú. después de eso o al atravesar eso, encontraron una nueva versión de sí mismas que antes no la conocían. ¿Por qué? Porque no habían atravesado ese tramo. Y no significa que sea una experiencia que hayan deseado vivir, sino que a partir de esa experiencia pues aprenden cosas de ellos mismos que antes no habían tenido la oportunidad de experimentar o que permanecían ocultas porque no habían vivido la experiencia, ¿no? Así es. Creo yo que las cosas más dolorosas que me han pasado en la vida han sacado lo mejor de mí. Yo así lo considero. Considero que la incertidumbre ha sido mayor parte de mi vida. Incertidumbre, no certeza. La incertidumbre, la búsqueda de significado y de conexión. Y pues de ahí que me la he pasado aprendiendo y donde me paro, pues hacer contribución. Ajá. Pero todo, Wendy, todo mirándolo así como desde la sombra de todo lo doloroso. Todo eso doloroso es en lo que ahora me convertí, de donde surgí. Entonces, ya no lo veo como qué desgraciada he sido, sino, wow, qué lecciones me ha dado la vida para que yo me pueda convertir en esta persona que soy ahora. Y Sí. hacer lo que hago, como por ejemplo mi libro, Palabras Mágicas. O sea, este libro salió de todas mis experiencias de darme cuenta que lo que digo tiene poder. Lo que sale por mi boca, que primero lo pensé, se crea realidad. Ajá, y lo plasmé en el libro. Ahora estoy escribiendo otro, ¿verdad? Y Muy también bien. estoy escribiendo mi método se llama beca para consecución de metas. Ajá. Entonces, nada de eso se hubiera gestado si yo hubiera estado en una zona cómoda y hubiera sido tal vez una niña consentida de mamá y papá. Tal vez si Mm, hubiera gestado cosas diferentes, porque al final de mucho. todo, pues sí. Sí, tal vez era eso lo que requerías para crecer, porque yo siempre digo, ni todo el amor, ni todo el desamor, también los niños que lo tienen todo consentidos de papás, pues también traen sus issues, ¿no? Todos al final tenemos Sí, cosas que trabajar. Bueno, pero sí. ¿qué prácticas crees que pueden ayudarnos a desarrollar esa capacidad que mencionas? Bueno, una práctica muy importante es la respiración, el mindfulness. Ajá. Es una práctica básica que yo la practico. Antes no sabía que se llamaba mindfulness, pero como les digo que me hice teóloga y guía de oración, de talleres de oración, pues practicaba la respiración consciente. Entonces, una de las cosas más importantes para tomar conciencia, para ver cómo estamos parados en el mundo, es respirar. Respirar, parar, respirar, observar qué estoy pensando, ajá, observar, sentir qué está pasando con mi cuerpo, qué está pasando a mi alrededor. Creo que es la autoconciencia lo más importante. Ujú. Muy bien. Ahora, si alguien que nos escuche en este momento o que mire este video, que esté atravesando una crisis, Vero, suponiendo que está ahorita frente a ti, ¿cuáles serían esos primeros pasos que tú le recomendarías si la Mira, tuvieras frente a ti? lo que yo le digo siempre a una persona que está en crisis, porque tengo mucha práctica con eso, es esto, lo primero que yo le digo es, lo que estás viviendo ahorita es pasajero. Es lo primero que les digo. Sé que es doloroso, sé que duele, sé que te sientes muy mal, sé que te quieres morir, pero esto es pasajero, va a pasar.
Es lo primero que yo le digo a una persona. Hiciste que me acordara, disculpa por el paréntesis, pero hiciste que me acordara del mundial que nos eliminaron. Porque yo, tú sabes que yo soy futbolista, bueno, no soy futbolista, pero pues desde niña me gusta el fútbol y pues siempre veo el mundial, de hecho he ido a mundiales. Entonces, cuando pasó el juego de México y nos eliminaron, de verdad, yo sí sentí, yo creo que muchos mexicanos lo sentimos, ¿no? No sé, Yo cada quien, también, ajá, cada yo quien lo también. sintió de su forma, ¿no? Pero esta vez lo sentí diferente, esta vez lo sentí y lo abracé en mí, pero mi primer pensamiento fue, Wendy, esto ya lo habías vivido antes, esto ya sabes cómo salir de esto. O sea, fue muy interesante para mí porque de hecho lo fui a ver al centro, entonces ya cuando venía en el Uber, eso era mi pensamiento, es como este es un sentimiento que ya conoces. ¿Por qué? Ujú. Porque lo acabas de vivir hace 4 años y otros 4 años, pero yo me venía terapiando de esa Asimilando. parte de que lo vas a Ujú, atravesar, o sea, siéntelo y después va a pasar y así como tú dices, no, al final es pasajero. El punto es, en ujú. este momento yo lo estoy sintiendo, no quiere decir que no lo sienta, sino tener claro que va a pasar, pues, que algunos ya lo atravesamos. Pero me hiciste, Las crisis, disculpa, ujú. Mira, Wendy, las crisis tienen un shock, un impacto, tienen una subida, un momento cumbre y luego viene la bajada. Lo más importante, si alguien escucha esto y está atravesando algo realmente difícil en su vida, es, número uno, es pasajero. Número dos, está bien sentir lo que sientes. Validar lo que sientes es parte de la inteligencia emocional y de ahí entrar en la autorregulación, con lo que decía antes, respirar, hacerte consciente de tu entorno, qué estás sintiendo, dónde estás. Y más importante que todo eso, creo yo, es saber que ya están en ti los recursos para atravesar eso y salir adelante. sí, y yo creo que también, así como tú dices, están todos los recursos, porque en el momento que lo estamos viviendo, una verdadera crisis, no lo de la selección, no solo hiciste que me acordara, pero es que al principio se siente como que estamos rotos, ¿no? Estamos quebrados. Y tal vez no se tienen las respuestas, pero tal vez tenemos los recursos. Y uno de los principales recursos es, pues, pedir apoyo, o sea, el no caminar Ujú. solo, el ir a terapia, si es algo que requiere que lo trabajes en terapia, ¿no? Y sobre todo permitirte sentirlo. Para que lo puedas atravesar, lo requieres Ujú. sentir. Hay que validar lo que se siente sin olvidar que tienes recursos para salir de ahí, que estás vivo, tienes recursos y que la vida no te presenta retos más grandes de los que puedes atravesar, de los que puedes superar. Yo estoy convencida de eso y créeme que he tenido todas las pérdidas que un ser humano puede tener, todas, menos la de mi vida, todavía sigo aquí, ¿verdad? Y estoy convencida de eso, todo es pasajero, tengo recursos, agarro al miedo, no es que no lo tenga, agarro al miedo de mi mano y es mi mejor aliado, voy adelante, sé que adelante algo se va a abrir, no sé qué, no estoy en control, confío en la vida, confío en algo más grande que yo y voy adelante. Entonces, sí, buscar apoyo, buscar ayuda, grupos de autoayuda, terapia, ahorita hasta los podcasts apoyan. Escuchar un mensaje apropiado en el momento adecuado. Sí, Ujú. solo hay que escuchar a las personas correctas, ¿no? Porque después ahorita ya cualquiera como nosotras, ¿no? Cualquiera ya tiene un micrófono y una cámara y puede, sin estar realmente preparado, ¿no? En los temas. Pero bueno, ese ya sería otro tema de podcast. Ujú. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a quienes sienten que una herida cambió su vida para siempre? Bueno, me encantaría dejar el mensaje del jarrón japonés. Kintsugi. Tú sabes bien de esa cultura, creo que estuviste en Japón y sabes bien que en Japón cuando un jarrón se rompe, no lo tiran como acá en América, nosotros tiramos todo lo que se rompe. Ellos lo pegan y le ponen oro donde está la rajadura, donde está la pegadura, porque para ellos ese corte se convierte en algo valioso, le da más valor al jarrón. Entonces, mi mensaje sería ese, tú como el jarrón japonés,
entre más heridas cicatrizadas tengas, más valor acumulas. Sí, nomás que no vayan a querer andarse aventando ahí para tener más heridas, ¿no? O así, ¿no? Cutting. No, no, no. Heridas emocionales. Heridas inevitables, como decimos, ¿no? Ujú, Bueno, a mí también me ujú. gustaría agregar que efectivamente, o sea, las heridas nos cambian, eso es inevitable. Ujú. Yo creo que la pregunta sería, ¿en qué queremos que nos transforme? ¿O qué queremos construir a partir de eso, no? Tal vez no, o sea, seguramente no, tal vez, bueno, quién sabe, ¿no? No nos podemos regresar al pasado, pero sí podemos decidir quién queremos ser a partir de lo que vivimos o de lo que nos sucedió. Y una última frase, Wendy, para quien nos van a ver después o quien nos está viendo ahorita. Nosotros somos creadores de realidades. Con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que decimos, creamos realidad. Entonces, hay que tomar conciencia de que si la realidad que estoy creando no me gusta, no me apoya, no me funciona, tengo la capacidad de crear otra realidad, a pesar de lo que hayamos vivido. Lo que vivimos lo podemos voltear a ver, está allá, en una línea de la vida, ¿verdad? Allá está. En el 2000, en el 1980 y tantos, en mi caso, ¿ah? Pero ahorita estamos en el 14 de julio del 2026. ¿Cómo quiero vivir hoy y cómo me quiero proyectar creando realidad para después? Abrazando lo que viví, honrando lo que viví y proyectándome al futuro. ¿Por qué no? Sí, Ujú. pero si pudieras resumir la antifragilidad en una sola frase, a ver, ese es un gran reto para ti, Vero. Si Y pudieras es un resumir, reto. si Es pudieras un resumir la antifragilidad en una sola frase, ¿cuál sería la frase de Vero? Ser antifrágil es liberar mi potencial interno. Sí, muy bien. Ujú, ujú. Bueno, entonces ya nada más para retomar la diferencia entre lo que es el ser resiliente y el ser antifrágil, ¿cómo lo resumirías? Bueno, ser resiliente es sobreponerme a lo que pasa, pero sigo igual. Ser antifrágil es atravesar las crisis, los caos, crear nuevas realidades y desarrollar mi potencial. Ujú. Muy bien. Mejor resumido no podía estar, como dijimos. Ah, Bueno, ser di- contribución, recuerda, sí, 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 sí. crear valor para otras personas. Esa es característica de la antifragilidad. Ujú. Muy bien, pero pues yo creo que con esto cerramos. No miré ninguna pregunta, entonces creo que todo estuvo muy claro. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo con lo que tú quisieras cerrar, Vero? No, pues muchas gracias, Wendy. Ya lo teníamos esto pendiente. Al fin se llegó. Me encantó estar en tu espacio Crecer hace poco y Sí, pues ojalá que volvamos a coincidir ahí en tu espacio. ya sabes, ahí estamos listos para crear. Ujú, Hay que ponernos de acuerdo para seguir creando y como dices, ser contribución para la comunidad así es. en Ensenada. Ujú, Pues muchísimas gracias por compartirnos este tema que te confieso que no lo conocía. Cuando tú me lo propusiste, dije, pues lo voy a investigar y efectivamente un tema pues muy, muy interesante. Y hoy me quedo pues con algo, una idea mucho, muy poderosa también para mí. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Como saben, este espacio es un espacio para ti, para crecer y junto contigo crecemos todos. Estamos proyectando nuevos temas, así que estaremos publicándoles las siguientes entrevistas que vamos a tener. Muchas gracias, Berito. Cuídate mucho. ujú, Nos vemos. ujú. Bye bye.